Bueno, estamos ya terminando la carta a los romanos. En realidad ya el cuerpo de la carta terminó, solamente queda un pequeño epílogo y después Pablo va a hablar un poco de sí mismo. La carta va a tomar un rasgo personal. Si bien en diferentes pasajes Pablo habló al comienzo, por ejemplo, de la carta, habló de ciertos planes que él tenía, pero esto era algo muy somero, muy superficial. Ahora se toma unos cuantos versículos para hablarnos de su trabajo en el Señor y de sus proyectos. Y bueno, y después cuando veamos la semana que viene el último capítulo, el capítulo 16, ahí vienen ya los saludos y los consejos finales. Así que el hecho de que Pablo hable de sí mismo realmente es un broche de oro para esta carta. Podríamos pensar que después de tanta riqueza ya no hay nada más que aprender. Sin embargo, cuando leemos estas pocas líneas, nos damos cuenta que realmente cuando el Espíritu incluyó esto, era para que nos demos cuenta, para que entendamos que todo lo que estuvo enseñando hasta ahora es verdad y que se aplica a la vida misma. En la vida de Pablo muestra que la justificación por la fe verdaderamente transforma vidas. ¿Vos te acordás de dónde salió el apóstol Pablo? De ser un perseguidor de la iglesia, de respirar odio, de respirar muerte contra los cristianos, se transformó en esta persona que vemos aquí, una persona modesta, humilde, amable, preocupado por los sentimientos y las emociones del otro y totalmente confiado en el Señor Jesucristo. Su vida está dedicada al Señor Jesucristo. Entonces, ver esto, bueno, nos anima, porque vale la pena, porque todo lo que estudiamos hasta ahora es verdad. Vemos en estas pocas líneas en la clase de persona que se convirtió por medio de la fe en Jesucristo. Así que vamos a leer estos primeros 3 versículos de este epílogo, los versículos 14 al 16, donde Pablo termina entonces con el tema que venía tratando, que es específicamente la división que había en la iglesia entre fuertes y débiles. Y dice Pablo: pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia de Dios, que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada en el Espíritu Santo. Bueno, Pablo tuvo que corregir esta conducta que estaba instalada en la iglesia de Roma, esta división entre débiles y fuertes. Los débiles, ¿vos te acordás? Juzgaban a los fuertes, a los que gozaban de su libertad en Cristo. Los fuertes menospreciaban a los débiles, aquellos que todavía no tenían la madurez suficiente como para dejar ciertos mandamientos de hombre, como no comas, no bebas, no toques. Guardaban ciertos días festivos, festividades judías. Entonces, Pablo decía que todas esas cosas no tienen que haber en la iglesia, que tiene que primar el amor,
la unidad, la comunión, pero también en otros pasajes de la Escritura, de esta carta, los tuvo que corregir. Por ejemplo, en el capítulo 6, vemos que había algunos que justificaban el pecado diciendo, bueno, no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. En el capítulo 11 se nota cierta arrogancia que había de la parte gentil de la iglesia sobre los judíos. Fíjate, vamos a leer 11, 20, 21. Dice, bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie, no te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. En el capítulo 12, Pablo exhorta a que cada uno piense de sí mismo con cordura. En el versículo 3, digo pues, por la gracia que me es dada, que cada cual que está entre vosotros no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense de sí mismo con cordura conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Evidentemente, había cierto egocentrismo en algunos de la congregación. En el capítulo 13 vemos que algunos menospreciaban o se oponían a las autoridades, y Pablo los exhorta en ese sentido. Bueno, entonces, después de haberlos corregido de esta manera, Pablo, con total humildad y modestia, le dice, bueno, pero yo estoy convencido de las virtudes de ustedes. Estoy convencido, estoy seguro, dice, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de conocimiento, de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Él los amonestó, pero él entiende que ellos estaban en condiciones de amonestarse a sí mismos, de amonestarse entre ellos, de corregirse, de aconsejarse. Y estaban capacitados para eso porque dice que estaban llenos de bondad y de todo conocimiento. Acordate siempre de ese pasaje central, ¿no?, de Romanos 12:2. Tenemos acá personas que habían sido transformadas en su manera de pensar. Entonces tenían conocimiento, obviamente, de las Escrituras, y tenían la bondad, que es un fruto del Espíritu. Entonces, con bondad y con conocimiento, ellos estaban en condiciones de aconsejar, porque nunca iban a aconsejar, teniendo estas virtudes, con la mente antigua, con la mente según el mundo, consejos de hombre. Ellos estaban en condiciones de aconsejar conforme a la voluntad de Dios. Por eso Pablo estaba seguro de ellos. Y es muy importante que nosotros pensemos en estos hermanos, que siendo que no tenían Biblias como tenemos nosotros, y que muchos de ellos tendrían dificultades para reunirse, tal vez la reunión de los domingos y nada más, no tenían ningún otro medio, no tenían como gozamos nosotros de redes, de montones de formas de comunicación. Sin embargo, ellos, con la palabra que recibían, sus mentes habían sido transformadas. Y de tal manera que estaban llenos de conocimiento, entendían la voluntad de Dios y llenos de bondad. Entonces, estaban capacitados para exhortarse y aconsejarse los unos a los otros. Y Pablo valora eso. Entonces dice, bueno, yo los corregí, y habla de atrevimiento. En el versículo 15 dice, mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles. Pablo dice, bueno,
yo me tomé el atrevimiento de corregirlos. Él no había estado nunca en la iglesia no la fundó él, obviamente. Sin embargo, él dice, bueno, yo me tomé el atrevimiento porque ese es mi deber, por la gracia que me fue dada de ser ministro de los gentiles. Entonces, como ministro, sabiendo que había determinadas cuestiones, él los corrigió. Y vemos cómo él, siendo el apóstol de los gentiles, está dando explicaciones de por qué lo hizo, con total humildad. Él no se sentía mayor que el resto. Él dice, al contrario, yo pienso que ustedes también están en condiciones de corregir. Pero, dice, los he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, para haceros recordar. Estas cosas ya las sabían, pero necesitaban recordarlas. Hay cosas que se nos tienen que volver a recordar constantemente porque tendemos a olvidarnos. Y sobre todo lo que tiene que ver con el amor. Dice, por la gracia de Dios que me es dada. Es una responsabilidad del apóstol, es la responsabilidad del ministro de recordar, de exhortar. Cuando hay un pequeño problema o un desvío de la verdad o de la conducta cristiana, bueno, es deber del ministro hacerles a recordar lo que ya habían aprendido. Entonces dice, por la gracia de Dios que de Dios me es dada para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable y santificada por el Espíritu Santo. Para que los gentiles, él, dice, ministra el Evangelio para que los gentiles les sean ofrenda agradable y santificada por el Espíritu Santo. Vos fíjate que él está diciendo, mi rol, mi ministerio es bastante parecido al de los sacerdotes del Antiguo Testamento. Los sacerdotes del Antiguo Testamento presentaban ofrendas, pero ofrendas de animales muertos. Él presentaba a Dios una ofrenda viva, a los que escuchaban el Evangelio, los gentiles que escuchaban el Evangelio. Entonces, fíjate cómo lo muestra. Él presenta esa ofrenda a Dios. Y acordate lo que leíamos en 12.1. ¿Qué es lo que pretende de nosotros? ¿Cuál es la adoración que Dios espera de nosotros? Nuestras propias vidas. Nosotros somos ofrenda. Entonces, Él predicaba a los gentiles y los gentiles eran la ofrenda que Él ofrecía, ofrendas que ellos mismos se ofrecían a su vez. ¿Se entiende? Isaías 66:20 dice, y traerán a todos vuestros hermanos de entre todas las naciones por ofrenda a Jehová, en caballos, en carros, en literas, en mulos y en camellos, a mi santo monte de Jerusalén, dice Jehová, al modo que los hijos de Israel traen la ofrenda en utensilios limpios a la casa de Jehová. Fíjate qué paralelismo, ¿no? Las ofrendas son personas que se ofrecen a sí mismos como ofrenda. Y bueno, ahora Pablo, habiendo cerrado con estas palabras toda enseñanza, pasa a hablar de su trabajo anterior y de sus proyectos, de sus planes futuros. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús, en lo que a Dios se refiere. Porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino, como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de Él, verán, y los que nunca han oído de Él entenderán. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. Bueno, acá está Pablo repasando un poco su trabajo. El proyecto de él, siempre el deseo de él fue ir a Roma, pero nunca lo pudo hacer hasta ahora. Y él dice, y explica por qué.
Dice, tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con las palabras y con las obras. Siendo Pablo ministro de los gentiles, dice que él tenía derecho a gloriarse en Cristo Jesús. Tenía derecho a hacerlo, porque había llevado muchas almas al Señor, muchas almas de gentiles al Señor. Pero nunca él se autogloriaría. Él no dice, tengo derecho a gloriarme por todo lo que hice para el Señor. No está diciendo eso. Él está diciendo, tengo de qué gloriarme en Cristo Jesús. En lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí. No lo que Él hizo para Cristo, sino lo que Cristo hizo por medio de Él. ¿Se entiende la gran diferencia? En 1 Corintios 1:29 dice, a fin de que nadie se jacte en su presencia, más por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Y en 2 Corintios 10:17 dice, más el que se gloríe, gloríese en el Señor, repite, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Entonces, Pablo dice, tengo derecho a gloriarme en Cristo Jesús. Sería tonto gloriarse, jactarse de lo que Él hizo. No, lo que hizo Cristo a través de Él. Él había trabajado y había sido un instrumento de Jesucristo, un instrumento de Dios, y dice con palabra y con las obras. Era la obra de Cristo, la palabra de Cristo. Con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Fíjate lo que está diciendo. Dice, puedo gloriarme de todo lo que Dios hizo a través mío, porque, bueno, Él ha respondido, Él ha respaldado la predicación con potencia de señales, dice, y prodigios. Señales y prodigios son una misma cosa, son milagros. Pero la palabra señal apunta a Dios. Una señal de que Dios está presente, de que esas señales son respaldadas por Dios, por eso se llama señal. Y prodigio es el mismo milagro, pero enfocado en el hombre. ¿Cómo recibe el hombre los prodigios? Con asombro. Eso es un verdadero prodigio. Entonces, señales y prodigios no nos confundamos, es lo mismo. Con potencia, señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. Tampoco lo hacían Él los milagros. Era el Espíritu de Dios quien los hacía. Y dice, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Podríamos repasar algunas de esas señales y prodigios que Dios hizo a través de Pablo. ¿Qué te parece? Fíjate en Hechos 13:6, dice, y habiendo atravesado toda la isla de Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Pero le resistía Elimás el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él la oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano.
Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Señales. Ahí tenés el propósito de esas señales. Capítulo 14, versículo 3. Por tanto se detuvieron allí en Iconio mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. En 14:8 dice, y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos, y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies, y él saltó y anduvo. En el capítulo 16, Pablo está en Filipos, y leemos en el versículo 16, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Y en el versículo 25 dice, pero a medianoche orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Estaban presos y esposados, con cepo. Y heridos después de haber sido sometidos a latigazos. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Y en el capítulo 19, 10, esto ocurrió en Éfeso. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Así que, con señales y prodigios que apoyaban, que respaldaban la palabra de Dios, dice Pablo que lo llenó todo desde Jerusalén hasta el Ilírico. O sea, desde Jerusalén si vos tuvieras un mapa, vieras que encima de la península de Grecia estaba Macedonia, y en la punta de Macedonia estaba el Ilírico. Desde Jerusalén hasta el Ilírico había alrededor de 2.200 kilómetros en línea recta. 2.200 kilómetros ahí de acá hasta Ushuaia, o de acá hasta Bolivia. Pablo dice que lo llenó todo, no solamente ahí, sino a los alrededores. Todo predicó. Dice, y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya había sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Él predicaba, él era un abridor de obras. A los Corintios le escribe, 1 Corintios 3:6, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Él plantaba una iglesia y se iba a otro lugar. Ese era el ministerio de Pablo. Y en esos viajes
en esos 3 viajes misioneros, Pablo dice, llenó toda esa zona, toda la zona de Asia. Y cita al profeta Isaías, dice, como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Por esta causa me he visto impedido muchas veces ir a vosotros. Entonces, se ve que ese pasaje de Isaías era una especie de versículo guía para él. Él quería hacer eso, que a través de su ministerio escuchen los que nunca habían escuchado y que crean. Entonces, en su tercer viaje misionero, él se establece por 3 años en Éfeso, que es la provincia de Asia. Y ahí vemos que ya otra gente empezaba a predicar el Evangelio. Por ejemplo, en Colosas, él escribió a los colosenses, pero él no sembró en Colosas. La iglesia de Colosas la fundó un tal Epafras, que había escuchado a Pablo en Éfeso. Entonces, evidentemente, eso es lo que empezó a ocurrir a partir de su tercer viaje misionero, que ya el Evangelio empezaba a correr por boca de otros predicadores. Hasta ese momento, Pablo dice, yo por eso no pude ir a ustedes, no pude ir a Roma, porque estaba ocupado sembrando, pero ya otros estaban tomando la posta y ahora sí podía ir hacia el oeste. Pablo ahora sentía la libertad de pasar por Roma. Entonces, bueno, de esa manera Pablo recorre o repasa su obra anterior para ahora contar cuáles son sus proyectos. En realidad, él repasa su obra anterior explicando por qué no había ido hasta ahora a Roma. Y ahora, a partir del versículo 23, él expone sus planes, sus proyectos. Pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones, y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles en los materiales. Así que, cuando haya concluido esto, y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Y sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios, y que sea recreado juntamente con vosotros. Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Entonces Pablo dice, bueno, hasta ahora fue impedido, pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España iré a vosotros porque espero veros al pasar y ser encaminados allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Entonces, él planeaba ir a Roma y tenía 2 razones. La primera es que ya había terminado el trabajo misionero y ahora quería abrir otro campo. Él no es que quería instalarse en Roma, él quería pasar por Roma. Roma ya tenía su propia iglesia. Él dice, yo no me gusta sembrar donde ya otro sembró. Iba a pasar por Roma, iba a pasar un tiempo con los romanos, compartir bendiciones, pero su proyecto era ir a España y ahí seguir abriendo obra.
¿Mm? Entonces, dice que pasaría por Roma y esperando gozar de la comunión con los hermanos y como dice en el capítulo 1, de confirmarles algún don, de bendecir a la iglesia, y que también los hermanos de Roma tuvieran la posibilidad de encaminar a Pablo a España. Esto quiere decir que Pablo esperaba que ellos lo apoyen de todas las maneras posibles, con oraciones, con información, económicamente, o sea, en todo sentido, para que él pueda ir hacia Roma, hacia España. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿habrá llegado? La Escritura no nos da información sobre eso. Pero hay escritos extrabíblicos que dicen que sí. Está Clemente, que escribe a los Corintios, Clemente de Roma, que escribe a los Corintios, y habla de que Pablo llegó a España, y hay también en el fragmento de Muratori, que también menciona algo parecido. Probablemente haya llegado a España. Dice, pero más ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. No iba a ir directamente, él está escribiendo en Corinto. No iba a ir de Corinto a Roma. Primero tenía que llevar, ¿te acordás la ofrenda? A Jerusalén. Dice, para ministrar a los santos. Pablo tenía el gran ministerio de predicar el Evangelio, pero tenía otra misión, que era la de ayudar a los pobres, a los santos. En Gálatas 2:9, cuando recibe la confirmación de los apóstoles, le dicen que se acuerde de los pobres. Fíjate, en Gálatas 2:9 dice, y reconociendo la gracia que me ha sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas. Este Jacobo no es el apóstol, probablemente sea el hermano del Señor Jesús, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Entonces, dice que va a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén, pues le pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles en los materiales. Bueno, esto, si vos tenés buena memoria, lo hemos visto cuando leíamos la carta a los Corintios, que dice Macedonia y Acaya. En Macedonia estaba la iglesia de Filipos y la de Tesalónica, que eran muy pobres, ¿te acordás? Y Acaya la iglesia de Corinto. Dice que a ellos les había parecido bien, les había parecido bueno levantar una ofrenda. No dice que Pablo los exhortó a que lo hagan. Dice, les pareció bueno. Y leemos en 2 de Corintios 8:1, se refiere a esto. Dice, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Bueno, las iglesias de Macedonia lo hicieron de muy buena gana, los corintios hubo que exhortarlos un poco más, pero Pablo dice que más allá de la buena actitud que tenía, en realidad estas iglesias eran deudores, tenían obligación con la iglesia de Jerusalén. ¿Por qué? Porque la iglesia de Jerusalén, de Jerusalén, había salido a la bendición espiritual.
Entonces, era bien visto por Dios que, así como ellos recibieron bendición espiritual, podían bendecir a los hermanos de donde salieron esas bendiciones espirituales con bendiciones materiales. En 2 Corintios 8:8, Pablo dice, no hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Entonces estos hermanos obraron de buena voluntad, pero sabiendo que tenían el deber de hacerlo. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Y sé que cuando vaya a vosotros llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Entonces, la idea de Pablo es que una vez concluida esa tarea, una vez que haya llegado a Jerusalén y entregado este fruto, dice, esa ofrenda, se iba a pasar por Roma, y dice, y llegaré con abundancia de bendición del Evangelio de Cristo. No es que solamente iba de paso, también quería bendecir a la iglesia. Lo que Pablo nunca podía saber en ese entonces es que llegaría a la iglesia de Roma, pero no como él pensaba, llegaría como preso. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta. Pablo sabía que cuando fuera a Jerusalén se iba a encontrar con mucha oposición. Oposición de los judíos, enemigos de Jesucristo, y también con resistencia en la misma iglesia. Por eso le pide a los hermanos de Roma que estén orando específicamente por eso, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea. Él sabía que allí ya lo habían intentado matar antes, sabía que había judíos que iban a intentar asesinarlo. Y el otro problema que tenía, dice, para que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta. Porque en la iglesia en Jerusalén estaba compuesta en su totalidad por judíos que se convirtieron a Cristo. Judíos que en su mayoría creían que para ser cristiano tenían que primero ser judíos. Entonces, Pablo tenía temor de que rechazaran la ofrenda, porque podían considerarla inmunda. Entonces Pablo llevaba su ofrenda para unir a la iglesia. Si los hermanos de ascendencia judía, de procedencia judía, aceptaban la ofrenda de los gentiles, iba a haber, comunión. Pero si la rechazaba, esa ofrenda se iba a transformar en un instrumento de división. Entonces les pide que oren. Ellos, los judíos, los cristianos judíos de Jerusalén, que no tocaban cosas inmundas, que no comen, esa ofrenda venía de personas que comían, según ellos, comida inmunda, que no santificaban los días. Entonces, Pablo temía que esa tendencia judaizante prevalezca y que la iglesia se divida. Oren, le dice, oren. Y si todo eso ocurría favorablemente, si los rebeldes no le hacían daño, y la ofrenda era recibida, dice, en el versículo 32, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros. Ya tenés la ilusión del apóstol. La ilusión del apóstol,
su más grande ambición es ir a compartir con los hermanos. Ese era su gozo, compartir con la iglesia. Qué maravilloso, ¿no? Y nos confronta un poco, ¿no? También, ¿cuáles son nuestras ilusiones? Nuestros proyectos. Él quería ir y con gozo compartir con sus hermanos. Ahora, dice, para que llegue a vosotros por la voluntad de Dios. El tema es que a veces la voluntad de Dios no es como nosotros queremos. Él quería llegar a Jerusalén, no tener problemas con los judíos, que los cristianos acepten la ofrenda, y entonces tranquilamente y con gozo se iría a Roma, si fuera la voluntad de Dios. Pero no ocurrió así. La voluntad de Dios se manifestó de una manera muy diferente. En Jerusalén, lo vamos a ver cuando estemos hechos, la podés leer vos en tu casa. Hubieron disturbios. Los judíos provocaron disturbios cuando él entró al templo, lo arrestaron injustamente, intentaron matarlo, los judíos estando presos, entonces lo tuvieron que trasladar a Cesarea. Allí, en Cesarea, fue llevado, como el Señor Jesús lo había dicho, delante de gobernadores y reyes, delante de Félix y de Festo. No encontraron ningún delito en él, pero él pidió que se lo llevase delante de César. Si él no hubiera pedido esto, si no hubiera apelado a César, lo hubieran liberado. Pero la voluntad de Dios es que él fuera preso hasta Roma. De hecho, si lo hubieran liberado, los judíos hubieran intentado matarlo. Pero todo esto, más allá de que los judíos hayan sido un instrumento, todo estaba dentro de la voluntad de Dios. Él pidió que oren en ese sentido, para que la voluntad de Dios sea esa. La voluntad de Dios fue llevarlo a Roma. Él llegaría 2 o 3 años después a Roma, pero llegaría como preso. Allí, una vez que llegara a Roma, iban a ser recibidos por la iglesia, porque él estuvo en esta primera visita obligada a Roma como preso, no estuvo en una cárcel, estuvo preso, pero en una casa, y lo podían visitar los hermanos, así que fue recibido. Leemos en Hechos 28:15, de donde oyendo de nosotros los hermanos salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas, y al verlos Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento, ahí lo estaban recibiendo. Y bueno, la iglesia de Roma se vería fortalecida con Pablo allí, aunque estuviera preso. Algunos de la iglesia estarían, por lo que leemos en la carta a los filipenses, que la escribió estando en Roma, algunos de la iglesia se oponían a Pablo. Leemos, por ejemplo, Filipenses 1:12. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Y en el versículo 15 dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Llegó a Roma preso por la voluntad de Dios. De hecho, estando Pablo en Jerusalén, el Señor mismo se le presentó. Dice, en la noche se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Fue por la voluntad de Dios.
Y finaliza el apóstol diciendo, y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Parecería la despedida, pero todavía falta los saludos finales. Ahora quiero que veas que él dice el Dios de paz. Podría haber dicho el Dios de amor, el Dios de la consolación, pero siendo que él pide que oren, sabiendo que tenía montones de problemas por delante, de los rebeldes, de los problemas de la iglesia, Pablo tenía paz. Y dice que este Dios de paz, el Dios de paz que lo asistía a él, sea con todos vosotros. Amén. Más allá de las tribulaciones, de los problemas, de las cosas que no sabía que iban a pasar, este hombre tenía paz. Algo tenemos que aprender del apóstol. Y así entonces termina el capítulo 15. Amén.